cuentan con un sistema tradicional de pozos absorbentes y cámaras sépticas, es decir, que la ciudad no cuenta aún con una red pública cloacal. Y entre los factores negativos se encuentra el hecho de que el 44% de las viviendas cuenta con al menos una necesidad básica insatisfecha, pero solo el 5% de los hogares cuenta con alguna necesidad básica insatisfecha, ya sea en calidad de vivienda, infraestructura sanitaria, acceso a la educación o capacidad de subsistencia. En el siguiente cuadro, según los datos poblacionales obtenidos por la Dirección General de Encuestas Estadísticas y Censos, se obtiene la cantidad de habitantes y en el software QGIS se pudo obtener la superficie de cada barrio en kilómetros cuadrados. Entonces, la división de estos datos se pudo obtener la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, de los cuales se establecieron tres rangos de densidad alta, media y baja. Y como se puede observar en el mapa, la más alta densidad se encuentra en el área urbana, que es la que rodea la ruta 2 Mariscal Estigarribia. La vía principal justamente de acceso a la ciudad es la ruta 2 Mariscal Estigarribia, por donde se llega a su centro comercial, urbano y también histórico. Las dos rutas de circunvalación son las rutas de Areguá-Pacaraí y también la ruta de Itá-Paraguarí. Y también cuenta con avenidas de atravesamiento, que son las calles Marcial Samaniego y las calles de Itagua Patiño. En este mapa se puede ubicar geográficamente a los locales de salud, educativos y policiales, que son datos obtenidos también de la DGEC. Y la CEN en 2018 publicó una serie de datos entre los que Itagua aparece como vulnerabilidad baja educativa, teniendo en cuenta analfabetismo, asistencia escolar y máximo nivel de instrucción alcanzado. Y en este análisis se considera entonces que una población con nivel alto educativo será menos vulnerable. Y en vulnerabilidad en cuanto a salud, teniendo en cuenta mortalidad infantil, razón de mujeres fallecidas y mortalidad materna, también se considera Itagua como vulnerabilidad baja. La ciudad de Itagua cuenta con un plan de ordenamiento territorial y ambiental que fue diseñado y aprobado en el 2001 por la Ordenanza 493. Este plan divide la ciudad en 5 zonas que están descritas en la siguiente imagen. Y en dicho documento la zona urbana está definida para actividades económicas, que son las comerciales, de servicios e industriales. Y también esta zona urbana incluye área residencial alta y baja densidad, que realmente no se considera muy compatibles. Y las llamadas zonas mixtas, que también permiten e incluyen actividades económicas que especifican que son comercio, servicios, industria, permitiéndose también en esta zona residenciales de alta y media densidad. La fuente es de Alta Elvida, como se puede observar el documento es del 2001. Es decir, que en el plan de ordenamiento territorial que cuenta actualmente la ciudad, casi en todas las zonas, como está nombrada aquí por color, ellos aceptan áreas industriales. Y según el mapeo hecho, se pueden observar muchas áreas verdes en las áreas rurales, donde se consideraban como áreas libres las de muy escasas viviendas visualizadas. Cabe destacar que la mayoría de los espacios verdes ya se encuentran deforestados, según puede observarse en la imagen. Y se observan grandes masas residenciales en el área urbana, la mayoría de baja densidad. Y se visualiza el área residencial muy próximo a las áreas industriales en el centro urbano de la ciudad. En el siguiente cuadro se indican los desastres y amenazas de origen tecnológico ocurridos en un rango desde 1978 al 2020, indicando el tipo de desastre, la fecha y otras características. Mediante la recopilación de información se puede identificar la reincidencia de accidentes de origen tecnológico en la ciudad de Itagua, siendo la mayor parte de ellos ocurridos en industrias. El relevamiento parte entonces desde el listado de industrias proveído por el Ministerio de Industria y Comercio, donde también indican la dirección de cada industria, de manera que se pudo localizar geográficamente y marcar el área y perímetro de estas en QGIS. En otro paso también se obtuvieron las superficies de cada industria de manera a poder clasificarlas en pequeña, mediana y gran envergadura según la ordenanza 493, concluyendo que la mayoría absoluta es de gran envergadura, es decir, que tiene más de 5 empleados
y más de 750 metros cuadrados de superficie. Y en otra clasificación también, de acuerdo a la ordenanza, se pudieron clasificar las industrias en inocuas, molestas y peligrosas que pueden observarse en el mapa. Y esta es lo mismo en cuanto a la clasificación por peligrosidad, con una imagen satelital y haciendo énfasis en el área urbana. Y entonces pasamos a lo que es el diagnóstico, y que en este capítulo se contrastan las amenazas observadas con las vulnerabilidades de manera a generar conocimiento de posibles riesgos de desastres. Luego de analizar las distintas variables, tanto naturales como antrópicas, existen dos focos importantes para entender el riesgo por industria en la ciudad de Itagua, que es la industria en su relación con el territorio natural y las industrias dentro del área urbana. En este mapa, donde se encuentra el acuífero Patiño, por debajo de las industrias se puede ponderar la gravedad de un derramamiento químico o contaminación del suelo, porque estas infiltraciones probablemente llegarían hasta el acuífero, ya que, como se puede observar, todas las industrias se encuentran asentadas sobre este. Incluso la investigación del BID en 2018 considera como peligro o amenaza aquellas presiones antrópicas conformadas por actividades potencialmente contaminantes, que son las de industrias químicas, textiles, papeleras, talleres mecánicos, etc. El resultado muestra las zonas donde se debe dar especial protección a la contaminación, que son los puntos en rojo, que se puede ver que en el área urbana justamente de la ciudad de Itagua se encuentra en probable contaminación el acuífero. Y en este mapa se pueden visualizar la ubicación de las industrias con respecto a los arroyos, el lago Pacaraí y sus humedales. Y con respecto a la topografía, las industrias no se encuentran en pendientes muy pronunciadas. Itagua no es una ciudad con una topografía muy accidentada, como se puede observar en el mapa. Las industrias, al no estar ubicadas en pendientes muy importantes, por un lado, no están expuestas a deslizamientos ni movimientos en masa. Pero si bien la mayoría de las industrias no se encuentran sobre algún arroyo, entendiendo el funcionamiento de las cuencas hídricas, cualquier industria que genere residuos sólidos o líquidos no controlados afecta el suelo y a través de escorrentías a los cauces hídricos. Y esto a su vez afectarían zonas mucho más alejadas incluso que las industrias mismas. En el mapa de vegetación se puede observar la importante deforestación que se desarrolla en la ciudad, pero esto se debe más bien a áreas residenciales nuevas o zonas agrícolas, no así a industrias, ya que no representan mucha superficie con respecto a la ciudad. La ciudad crece sobre una vía de comunicación, como ya mencioné, que es la ruta 2 Mariscal-Estigarribia, que atraviesa todo Itagua. Por tanto, existe mayor densidad poblacional cercana a dicha ruta. Así también, entendiendo las dinámicas económicas, las industrias están implantadas cercanas a las rutas, pero siendo la mayoría de estas industrias de gran envergadura que abastecen a la ciudad, algunas también al país incluso. Y entendemos que las industrias están ubicadas todas en la área urbana de la ciudad. Y dicha relación cercana es posible porque la Ordenanza Municipal 493 del 2001 lo permite, ya que en las zonas residenciales coexisten también comercio, servicios e industria. Y lo mismo ocurre en las zonas mixtas, que admiten también actividades industriales. Y la zona industrial no se encuentra ubicada ni planificada independientemente, digamos, en el plan de ordenamiento territorial ambiental existente. Y entonces pasamos a la siguiente matriz diseñada, que corresponde a la fórmula amenaza por vulnerabilidad dividido la capacidad es igual a riesgo, que es la fórmula utilizada en las Naciones Unidas para la reducción de riesgo de desastre, donde de un total de 79 industrias, 17 son consideradas como molestas y peligrosas. Y sobre estas 17 industrias es que se diseñó esta matriz de manera a obtener los resultados numéricos para clasificarlos como rangos altos, medios o bajos, de los cuales, como se puede ver en la tabla, 7 de las industrias se consideran como riesgo alto, arrojaron resultados como riesgo alto, 8 de riesgo medio y 2 de ellas como riesgo bajo para el ambiente, tanto como para la población. Y mediante las siguientes fichas se muestran las industrias consideradas como riesgo alto en el cuadro 6. En este cuadro, lo que se hizo más bien acá en esta ficha es relevar con relevamiento fotográfico y también con fotografías satelitales
para poder observar la población lindante y donde se puede observar que la población es física, cuenta, perdón, con vulnerabilidad física tanto como social. También se puede observar eso en la industria, por ejemplo, que es la de Mahasa, que arrojó resultado riesgo alto, que es una industria de insecticidas y alcoholera, donde se puede ver que en el cuadro rojo, dentro de la industria, digamos, coexiste una población con alta vulnerabilidad física. Y lo mismo ocurre en esta área industrial urbana. Respondiendo al diagnóstico, entonces obtenido, se proponen las estrategias en dos escalas. Una en cuanto a lo industrial, que abarcará específicamente las industrias molestas y peligrosas, y otra escala que serían las estrategias de ordenamiento territorial. Las estrategias de reducción de riesgos de desastres corresponden al diagnóstico, son mayoritariamente a ser incluidos en la formulación de un futuro plan de ordenamiento territorial con intervención prospectiva, teniendo en cuenta que las actuales edificaciones en condición de riesgo. En cuanto a la escala industrial, lo que se propone como estrategia es la exigencia de plan de emergencias, prevención contra incendios en todas las industrias, de acuerdo con las exigencias municipales y también las del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Todas las industrias deben contar con estos planes. La evaluación de situación actual de las industrias, que es la revisión actual de las edificaciones de las industrias para detectar deterioros, insuficiencias o incumplimientos. El control de cumplimiento de medidas de mitigación y adaptación, que este control debe ser periódico de manera a no tener márgenes de incumplimiento. Simulacros, diseñar y llevar a cabo simulacros en casos de emergencia en la población aledaña y también dentro de la industria. El plan de emergencias también para la población contigua, que se propone como estrategia diseñar un plan de emergencia para la población vulnerable ubicada muy cerca de las industrias. Específicamente la reglamentación de uso de suelo y medidas de restricción urbanística en áreas de influencia de las industrias. Y en cuanto a la escala territorial, la ciudad de Itagua, como puede verse en el mapa de uso de suelo actual, aún cuenta con amplias zonas verdes, sin ocuparse, algunas deforestadas y otras no. Pero teniendo en cuenta esta condición, otra estrategia para reducción de riesgo de desastre debería tener la intención de conseguir un territorio con principios de protección, precaución y sostenibilidad ambiental, ya que Itagua cuenta con ecosistemas frágiles actualmente, como lo es el acuífero Patiño, los humedales del lago Pacaraí y el Cerro Patiño. En estos ecosistemas se debería cumplir rigurosamente las reglamentaciones de restricción de uso y ocupación. Y con esta visión prospectiva se pretende que mediante estas estrategias de regulación se incorpore el concepto de desarrollo seguro del territorio, es decir, direccionar el crecimiento de la población hacia áreas clasificadas como territorio de amenazas bajas. En cambio, las zonas que hayan sido consideradas con amenazas medias o altas se pueden definir como mitigables. Entonces, teniendo como base el relatorio de impacto ambiental con que cuentan las industrias o deben contar, ya que en ellas ya se mencionan estas medidas a ser tomadas dentro de la industria. Con estas estrategias de reglamentación específica, restricciones de uso, ocupación en áreas muy próximas a las industrias, que serían de edificación, de densidad y de ocupación. Y lo que se pretende es generar nuevas condiciones, o sea, prever que se vuelvan a cumplir condiciones de riesgo. En cuanto a la ubicación de zonas industriales inocuas, como ya vimos el documento de Marcelo Cilia en 2019, él menciona que se pueden mantener las industrias inocuas en cualquier zona de la ciudad. Las industrias que son consideradas inocuas y de pequeña envergadura son las que son hasta 120 metros cuadrados y máximo de 5 empleados y pueden implantarse en cualquier zona. Y por otro lado, la ubicación de zonas industriales molestas o peligrosas, que el autor sugiere para las industrias clasificadas como molestas o peligrosas deben ubicarse en parques industriales, rodeados justamente por cortinas forestales, y estos parques industriales deben contar con todos los servicios básicos en la zona que se implanten para cumplir con los requisitos de mercadeo.
En cuanto a la reglamentación de uso de suelo, zonificar mejor las áreas residenciales de uso específico, comerciales, tanto también como las rurales, de acuerdo con su interacción entre ellos mismos y reglamentando entonces la tasa de ocupación y densidad. También se propone como estrategia la restricción de ocupación residencial en zonas industriales, restringir el uso de uso residencial en cuanto a densidad poblacional y vulnerabilidad física contigua a las industrias. Y por último, la incorporación de zonas de amortiguamiento alrededor de las industrias. Fijar un área perimetral arbórea alrededor de las industrias posterior a su articulación con otras áreas. Los resultados arrojados responden entonces a los objetivos específicos propuestos en la metodología, de los cuales algunos se ampliaron para lograr los resultados. En cuanto a los resultados, entonces, en el objetivo específico de analizar las características del territorio, aspectos naturales y antrópicos de la ciudad de Itagua, los resultados fueron que en cuanto a los aspectos naturales, los arroyos que atraviesan la ciudad, el acuífero Patiño, abarca el 80% de la ciudad. En cuanto a los aspectos antrópicos, la ciudad se extiende a partir de la ruta principal, que es lo que demuestra el autor Marcelo Silly justamente. Y el marco legal utilizado, que es el Plan de Ordenamiento Territorial Ambiental de la Ordenanza 400/2001, en donde la flexibilización de la zona es la que está desarrollando un territorio inseguro. En el segundo objetivo específico, que es la de elaborar un diagnóstico de riesgo de desastre producido por industria en el territorio de la ciudad de Itagua, los resultados arrojaron entonces que en el diagnóstico se pudo constatar que las industrias molestas y peligrosas, 7 de ellas se consideran como riesgo alto. Y en cuanto a las medidas de reducción de amenazas y vulnerabilidades, las estrategias se dividen en las industriales que proponen medidas de diseño de medidas de mitigación, también planes de emergencia. Y las estrategias territoriales propuestas son la de, en resumen, zonificar en los parques industriales. En cuanto a la discusión, en esta investigación las amenazas que representan un riesgo con respecto a la referencia al marco teórico referencial son las amenazas de origen tecnológico, debido a los antecedentes del caso de estudio. Por otro lado, esta investigación abarca concretamente la reducción de riesgo, no así la gestión de riesgo de desastre, ya que la ciudad no cuenta con una unidad en su institución municipal para aplicar medidas de gestión de riesgo. Y en cuanto a las descripciones de los municipios de Paraguay que hizo Marcelo Cini en 2019, considera que la ciudad como, se expande desordenadamente hacia áreas rurales. Y esas expansiones a lo largo de la Ruta 2 también genera islotes de población, digamos, que también hace que los servicios no puedan llegar o que sea muy costoso para la municipalidad, ya que se encuentran retirados del área urbana. Y lo que sí coincide en todas las referencias es la importancia de la creación de territorios seguros prospectivos, que en el caso de Itagua aplicaría directamente en cuanto a la planificación del territorio. Entre las conclusiones y recomendaciones, entonces, Itagua en cuanto a desastres naturales, socionaturales y entrópicos no se consideran riesgos, pero en cuanto a desastres tecnológicos sí cuenta con un amplio registro histórico. Y el plan de ordenamiento territorial fue diseñado en 2001, sin restricciones de ocupación de suelo. Esto generó asentamientos poblacionales próximos a industrias consideradas como molestas o peligrosas. Y mediante el análisis del territorio, posterior diagnóstico y diseño de estrategia, se puede valorar la importancia de la inclusión de gestión de riesgo de desastres en el ordenamiento territorial y así incorporar el concepto de desarrollo seguro del territorio. Se detectó también la falta de actualización del plan de ordenamiento urbano territorial, restricciones de uso y certificaciones de uso de suelo. La ubicación de estas industrias en el área urbana de la ciudad de Itagua es lo que también se considera como alto riesgo, ya que se encuentra en un área urbana donde se concentra la mayor parte de la población. De 7 de las industrias representan un riesgo alto por la vulnerabilidad de la ubicación de la población aledaña, que coincidentemente es una población de alta vulnerabilidad física. Y las medidas de reducción de amenazas y vulnerabilidades más bien son correctivas y también prospectivas. Y por último, la creación y aplicación del concepto de territorio seguro,
que es lo que también se busca, es de generar un territorio de manera a también proteger el medio ambiente mediante el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, excelente presentación. Me gustaría que dejes en el chat tu dirección de correo electrónico en caso de que quieran hacerte más preguntas acerca de tu tema de investigación. Yo tengo una pregunta en relación a proyectos que podrían surgir a través de la investigación que realizaste. Esto fue un modelo de gestión de riesgos de desastres específicamente para la ciudad de Itagua. ¿Este modelo de trabajo que hiciste puede ser replicado para otras ciudades? Totalmente, totalmente puede ser replicado, porque es un estudio, al principio es un estudio en la obtención de datos y entonces es como que se puede seguir directamente esta metodología y se llegaría también a un resultado. Mi investigación más bien se encuentra enfocada a riesgos tecnológicos porque justamente estos resultados arrojaron que la reiterada ocurre, o sea, que la cantidad de desastres tecnológicos, que la mayoría eran incendios en industria, ¿verdad? Ya. ¿Y hay una particularidad específica de la ciudad de Itagua que tuviste que ahondar, investigarlo más, que sea algo particular de la ciudad o del territorio que mereció una particular atención de parte tuya? Sí, yo creo que sí, porque yo también desarrollé justamente por si, como estábamos en pandemia y era medio complicado moverse en esa etapa, yo desarrollé una encuesta y traté de que llegue a la mayor gente posible, ¿verdad? Y ahí me di cuenta que, por ejemplo, la percepción del riesgo de la gente. Por ejemplo, ahí en la encuesta me di cuenta que en el área urbana hay mal olor debido al frigorífico guaraní que se encuentra. Tuve así como 50 respuestas más o menos y todas las respuestas decían lo mismo, que había mal olor y que eso, por ejemplo, sin, o sea, mapeando nomás, no se iba a notar, por ejemplo. Claro, porque es una percepción, como Sí, hablábamos la otra vez con el profesor Norman Breuer, ¿verdad? Que la sí. percepción es si bien sirve para estudiar algún tipo de amenaza o de la población como lo percibe, es un estudio mucho más lejano, mucho más largo, perdón, pero que sirve también en este caso, ¿verdad? Y otra pregunta, ¿influye que la ciudad tenga un estudio, perdón, un manual de ordenamiento territorial sería una legislación en cuanto a eso? Y sí influye, profe, en el caso de Itagua nomás es muy flexible, digamos, y entonces eso es lo que generó justamente este problema, ¿verdad? Que, por ejemplo, área residencial, pero también acepta, digamos, programas comerciales, mixtos e industriales, ¿verdad? O sea que por lo menos tienen una guía, ¿verdad? Pero es muy flexible, no tiene restricciones y creo que en ese sentido sirve como para tener una base, ¿verdad? Pero una base como para no hacer eso más o menos. O sea que no es algo fundamental, por ejemplo, en otra población que yo quiera estudiar que tenga establecido un plan de ordenamiento territorial. O sea, no es algo que me pueda ayudar a mí en la investigación o en el desarrollo del Sí, en trabajo. mi Puede caso ser sí totalmente me ayudó independiente. muchísimo porque en estas ordenanzas ellos tienen un capítulo, digamos, de lo que son industrias y ellos ahí definen los tipos de industrias y cómo clasificar y en cuanto a eso me sirvió muchísimo el documento de la municipalidad que porque hay medido, debido a eso yo pude clasificar las industrias por envergadura, por peligrosidad, por afectación al medio ambiente, por había como 5 clasificaciones que en mi investigación sí está, pero que aquí ya para no hacerlo tan largo ya no la coloqué. Y hablando de la municipalidad, ¿tuviste oportunidad de socializar con la municipalidad este trabajo No, del aún plan de no, gestión de riesgo? aún no. Pero trabajaste con ellos, digamos, para recabar datos, ¿verdad? Sí, en realidad Tuviste que trabajar con ellos. solamente para obtener esa ordenanza realmente, porque en esa etapa era así, pandemia, pandemia, que no se podía todavía. Fue terrible, eso sí, realmente María José es muy meritorio cuando me tocaba
leer la tesis. Yo pensaba, ¿verdad? El meritorio trabajo que estabas haciendo, porque en medio de la pandemia tratar de sacar resultados y trabajar, pero lo lograron, ¿verdad? Fue Sí. realmente En meritorio. Eso realidad, nosotros mi valoramos tesis mucho. me hubiera gustado que sea más, digamos, comunitaria, ¿verdad? Entender más cómo era, tipo, hablar más con la gente, con las comunidades, pero no se pudo y entonces me enfoqué netamente a mapeo, ¿verdad? Que todo, a mapear todo lo que se podía para obtener resultados. Sí, es lo que dijimos, ¿verdad? Que muchos tuvieron que darle un giro a los objetivos para poder seguir trabajando, ¿verdad? Porque de hecho no es haberle dado el giro para hacerlo más fácil, sino para que siga siendo, justamente en época de pandemia, siga siendo útil y relevante, no solamente para ustedes, sino también para la población, ¿verdad? Porque este tipo de estudios es muy interesante, justamente lo que hablamos ya de lo que había presentado Pierre Florentín y también los otros compañeros. Bueno, y recalcarle una vez más a María José nuestro agradecimiento, el tiempo que se ha tomado para darnos esta exposición. Esta exposición ha sido grabada y va a estar colgada en la página web del Centro de Tecnología Apropiada. También allí van a estar a disposición muy pronto todo lo que son también los resúmenes ejecutivos y los van a poder ir viendo también, ¿verdad? Bueno, en relación a nuestro ciclo de charlas, quiero ya anunciar la siguiente, que va a ser la de Abel Delgado Villalba, este lunes 23 de noviembre. Tenía que exponer Rosa, pero hicieron un cambio con Abel, entonces Abel va a estar presentando el lunes. Y el tema de nuestro compañero Abel es del magíster Abel ya, análisis de la tasa de mortalidad por cáncer de piel en diferentes escenarios de cambio climático. Oportunamente vamos a estar socializando el link de la reunión, va a ser siempre a esta misma hora. A ver, Abel, tengo una pregunta acá. Excelente trabajo. Sería interesante presentar a la municipalidad para ver si crea algún departamento de riesgo. Sí, muchas gracias, Marcelo. Es justamente lo que también estaba preguntando a Majo, que sería muy interesante eso, y empezar a trabajar con otras municipalidades. De ahí mi interés de que esto pueda ir replicándose a través de otros proyectos. Bueno, y reiterar mis agradecimientos también a todos los participantes. Gracias por tomarte este tiempo para asistir. Lo seguimos abordando en las próximas presentaciones. Y bueno, ante cualquier pregunta pueden estar contactándose con nosotros a través del link a través de la página del CTA o llamando también al teléfono 311-820. Vamos a estar contestando sus consultas. Muchísimas gracias a todos y buenas Gracias a tardes. usted, profe. Muchas Gracias. gracias.